Hoy vamos a explicar el concepto de impedancia con un ejercicio de circuitos eléctricos. Bien, la definición de impedancia dice que la impedancia es un número complejo, cuyo componente real es la resistencia y el componente imaginario es, en este caso, la reactancia. También la inversa de la impedancia se conoce como admitancia y la parte real de la admitancia es la conductancia, mientras que la parte imaginaria se conoce como susceptancia. La relación de la impedancia y la admitancia es la siguiente. Para diferenciar en el pizarrón los conceptos como admitancia e impedancia, vamos a usar la notación de las letras con doble barra. Eso nos va a dar una indicación de que vamos a estar trabajando con números complejos. Bien, a continuación pasamos a explicar el problema. El problema que vamos a analizar es un problema de impedancia del libro de análisis de circuitos en ingeniería de Haidt, Kemmerly y Darwin. Dice así: determinar Z de entrada, que quiere decir la impedancia de entrada, en los terminales A y B si omega es la frecuencia angular, es igual a 800 radianes por segundo. Y acá tenemos el circuito a analizar. Entonces, los terminales A y B me están diciendo que yo voy a mirar la impedancia desde acá. Es decir, yo me coloco en esta situación, estoy mirando la impedancia hacia allá. Y esa impedancia se denomina impedancia de entrada. Si yo miraría, por ejemplo, la impedancia desde este extremo, estaría analizando la impedancia de salida. En este caso es la impedancia de entrada, porque estoy mirando desde el ingreso en los terminales A y B. Bueno, veamos, tenemos acá un capacitor de 2 microfaradios, una resistencia de 300 ohmios, otra resistencia de 600 ohmios y una inductancia de 0,6 henrys. Bueno, ¿cuál va a ser el curso de acción? Lo primero que vamos a hacer es, para concentrarnos en las impedancias, justamente vamos a reemplazar las notaciones gráficas o simbológicas por simplemente las impedancias. De esta forma vamos a identificar el capacitor como la impedancia Z1, la resistencia de 300 como Z2, el resistor de 600 ohmios como Z3 y la inductancia de 0,6 henrys como Z4. Bien, de esa forma, cuando nosotros inspeccionamos el circuito, se parece mucho al análisis de la combinación de resistencias, series y paralelos que vimos en corriente continua. La diferencia es que el concepto de impedancia pertenece ya al análisis del régimen permanente, porque estamos trabajando con señales que oscilan a una determinada frecuencia angular, en este caso 800 radianes segundo. Muy bien, entonces en este caso la estrategia va a ser muy simple. Vamos a reducir las impedancias combinándolas. Si nosotros observamos, Z1 y Z2 están en una configuración de impedancias en paralelo. Vamos a reducir esas dos impedancias a una sola. Z3 y Z4 se encuentran también como impedancias en paralelo, lo cual nos lleva a reducir esas dos impedancias, Z3 y Z4, en una sola impedancia. Y nos van a quedar dos impedancias en paralelo que van a estar en una configuración serie, a la cual vamos a reducir nuevamente en una sola impedancia por la combinación de impedancias en serie, y esa va a ser la impedancia de entrada que estamos buscando.
Entonces, a continuación, ya definimos la estrategia que vamos a tener para calcular la impedancia de entrada. Entonces, vamos a ir calculando las impedancias individualmente. Por ejemplo, Z1 sabemos que va a tener una parte igual a R1 más JX1. Pero observando el dato, no hay parte resistiva. Por lo tanto, la resistencia es nula, pero si existe un capacitor, entonces tengo que calcularlo. Y el cálculo va a ser con el signo negativo de J de 1 sobre omega C. Omega vale 800 y el capacitor vale 2 microfaradios, es decir, 2 por 10 a la menos 6 faradios. Con lo cual el resultado me va a quedar para la impedancia 1 en menos J 625 ohmios. A partir de ahí voy a calcular la impedancia 2. Observo que es una resistencia, lo cual me lleva a anular la parte de reactancia y me queda únicamente la parte real. Por lo tanto, la impedancia Z2 va a ser 300 ohmios. Cuando voy a Z3 es la misma situación, no tengo componente reactiva, por lo tanto la reactancia, el componente imaginario, es nulo. Y voy a tener únicamente el valor de resistencia, 600 ohmios. Z4 se presenta con una inductancia, ahora sí tenemos valores para la reactancia, pero la resistencia va a ser nula. Por lo tanto, voy a calcular únicamente la reactancia inductiva, la cual va a ser igual a más J omega L. Omega es 800 y L es 0,6 henries. La multiplicación para Z4 me da igual a J480 ohmios. Vamos a escribir acá las unidades. Muy bien. Ahora vamos a proceder a calcular las impedancias en paralelo. Vamos a resolver este paralelo y vamos a resolver este paralelo. Muy bien, la impedancia paralelo 1,2 es igual a la siguiente fórmula, que es la fórmula reducida de la combinación de dos impedancias en paralelo. Es similar a la fórmula de dos resistencias en paralelo. Muy bien, nada más que estamos trabajando con números complejos. Entonces, Z1 era menos J 625, como tenemos acá, multiplicado por Z2, que vale 300. Y abajo vamos a tener menos J 625 más 300. Muy bien. Utilizando la calculadora, en el modo de números complejos, tenemos que el resultado de la impedancia paralelo 1,2 me da 243,8231,469 menos J, 90.000 sobre 769. Bien, entonces, este resultado lo saca automáticamente nuestra calculadora. Ahora vamos a hacer lo mismo con la combinación en paralelo de Z3 y de Z4. Z3 valía 600, por lo tanto, 600 multiplicado por Z4, que vale 480, J más J480, bien, dividido la suma de 600 más J480. Eso me da por resultado, después de utilizar la calculadora en modo complejo, a 9.600 sobre 41 más J 12.000 sobre 41. Muy bien, ya tenemos calculado entonces las dos impedancias en paralelo. Ahora, esas dos impedancias en paralelo van a constituir una sola resistencia en serie que la vamos a llamar ZS1234. Muy bien, lo único que tenemos que hacer es sumar. Muy bien, realizamos la suma utilizando la calculadora y me queda que esa impedancia en serie 1234 es en realidad la impedancia de entrada. Por lo tanto, me va a dar el resultado en su parte real 477,9694,884 más J 175,6478,163 ohmios. ¿Y cómo vamos a expresar una respuesta de este tipo al final de un problema? Es conveniente también expresar el resultado en forma polar, para lo cual el módulo de la impedancia de entrada va a ser igual a 509,221,9429 ohmios
barra 20,17774951 grados. Y con eso queda terminado el ejercicio de la determinación de la impedancia de entrada del circuito.